Si estamos aquí es porque somos afortunados. Dios ha hecho algo grande en nuestras vidas. Aquí este párrafo que leímos, estos versos, Dios no se lo está diciendo a personas que no son sus hijos. Le está hablando a sus hijos porque su pueblo se estaba portando muy rebelde. Eran sus hijos. Normalmente, pues vemos que hay situaciones en la iglesia o en el pueblo de Dios, pero a veces decimos es que es difícil de creer que tiene mucho tiempo escuchando la palabra, pero sigue con ciertas situaciones, con ciertos festejos que no son de nada provechosos, pero siguen todavía con ciertos festejos, aun cuando son cristianos, aun cuando somos hijos de Dios. Y yo lo he visto. Y es por eso que les quise leer esto, porque hay personas que aunque son hijos de Dios, este mensaje Dios se le estaba hablando a su pueblo Israel, que aun cuando somos hijos de Dios, cada día creo que Él nos va mostrando algo nuevo. ¿Mandé? Es Jeremías 2, del 26 al 28. Él está hablando a sus hijos ahí, no le está hablando a extraños. Y les está diciendo que por qué se volvieron, por qué le dieron la cerviz y por qué no lo voltearon a ver a él. Porque empezaron con todo este tipo de eventos, como los que estamos viendo en estos días, celebrando cosas que no tienen ningún provecho, que ni para ellos mismos, porque muchas personas van al panteón y lo que hacen es emborracharse, ni hacen nada, ¿no? Cuando de veras al familiar lo tenemos que llevar aquí en el corazón. Así como a Jesús lo recordamos su muerte, pues también aquí en el corazón dice que debemos de circuncidar, pero el prepucio de nuestro corazón, abrirle el corazón a Dios. O sea, dándonos a entender de que todo lo que hacemos externo, pues nada tiene que ver, sino debe ser en el corazón. Y vamos a ver hoy, y vamos a continuar con lo que estuvimos viendo, que cuando una persona o el evangelio, una persona recibe el evangelio, es porque a esa persona recibió una revelación. Si usted y yo estamos aquí, a lo mejor tuvo una decisión y usted dijo, es que tomo la decisión de ir a congregarme, o si toma la decisión de doblar sus rodillas y orar a Dios, quiero decirle que es que Dios actuó ahí, Dios está actuando ahí. Y por eso tomamos la decisión. Hoy se nos olvidó ir por doña José. Creo que ahí viene. Perdón. Eh, bueno, si tomamos buenas decisiones, es porque Dios está haciendo la obra en nosotros. Y sabes qué, como dicen por ahí, somos felices y somos afortunados, aunque a veces no lo sabemos o se nos olvida. Vamos a ver este tema, pero vamos a ver la segunda parte. La semana pasada vimos 3 puntos acerca del Evangelio, que es una revelación para cada uno de nosotros. Y lo que vimos es que ninguno puede venir a Jesús si el Padre no lo lleva a él. O sea que si alguien va a los pies de Jesús es porque el Padre lo envía. Ya ven que nosotros es muy común usar este vocabulario. Ya recibió a Cristo en el corazón, ya tiene el nuevo nacimiento, ya se convirtió. Pero realmente cuando tú le recibes a Jesús en el corazón,
es porque el Padre te llevó. Y cuando naces de nuevo es porque Dios hizo la obra en ti. Y cuando ya tienes un ministerio es porque Dios está actuando en ti. Pero la verdad, no hay nada en lo absoluto que podamos decir que es por nuestra fuerza, nuestra decisión, aunque vuelvo a repetir como hace 8 días, pues podemos decir es que yo tomé la decisión. Dice que fuera de Jesucristo la sabiduría del mundo, perdón, se me dio vuelta la hoja. También vimos que, bueno, que fuera de Jesús, la sabiduría del mundo pues es una locura. Dice que es el Padre que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y también vimos que es el Padre Celestial que nos da el arrepentimiento. Si usted se arrepiente, híjole, de verdad que es algo que a lo mejor ni cuenta nos damos, que a lo mejor ni siquiera sabemos lo que está ocurriendo, pero Dios lo está haciendo. Y es algo que la verdad debemos de estar eternamente agradecidos con Dios, porque más adelantito vamos a ver que Dios a unos no se los da o no se los ha dado o tiene que llevarlos antes a un aprendizaje, por eso no se los da. Y el aprendizaje pueden ser muchos problemas familiares, enfermedades, para que podamos aprenderlo. Y vamos a orar para continuar. Padre, en este día estamos muy agradecidos contigo. Te damos muchas gracias porque si estamos en este lugar es porque tú has puesto en el corazón de cada uno de nosotros. Y no es de criticar a otros que tal vez no lo están o andan buscando otras cosas antes que buscarte a ti, sino más bien, Dios, levantamos una oración por todos ellos, porque tú no te has revelado a sus vidas y te rogamos para que tu palabra se les revele a ellos, se les muestre, que tu Santo Hijo Jesucristo se manifieste a ellos, pero solamente, Padre, porque tú los llevas a los pies de Jesús. Te rogamos que así como estás haciendo la obra en nosotros, así lo hagas en cada familiar y en cada persona que amamos, Dios. Y aún dentro de tu cuerpo, Dios, si tú nos estás llevando a tomar buenas decisiones, es porque tú lo haces. Ten compasión y misericordia y ten piedad de todos aquellos, Dios, que tal vez no han recibido la revelación. Y una revelación tal vez de congregarse, de tal vez de no tomar tu palabra a la ligera, Dios. Te rogamos que seas tú el que los llevas a los pies de tu Santo Hijo Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vimos esos 3 puntos la semana pasada, pero hoy el cuarto dice que es el Padre que abre nuestro corazón para que estemos atentos. Yo no sé si le pasó en algún tiempo de su vida que se le hacían tan largas las predicaciones, se le hacían tan aburridas y le daba sueño. Yo en lo particular cuando decían, cierren sus ojos, vamos a orar, decía, ay, qué descanso. Me voy a echar una pestañita, tal vez de unos 2 minutitos, el doblarme y el descansar. Pero sabe que todo esto es cuestión de Dios. Y no hay mejor experiencia que la experiencia que usted tiene para con Dios, para contárselo a otros. A veces decimos, es que no sé qué predicar. Predícale lo que Dios ha hecho en tu vida, cómo eras antes de conocer a Jesús, cómo conociste a Jesús, pero también cómo va funcionando eso de conocer a Jesús en tu vida cada día.
Eso es lo que tenemos que hablar. No es tan difícil. Simplemente quién éramos en otro tiempo y quiénes somos ahorita. Pero es el Padre que nos hace estar atentos. El entender la palabra de Dios tiene que ver con estar atentos, pero con esa inquietud, con esa hambre de recibir la palabra, con esa palabra de degustar la comida. Una vez escuché que alguien decía, no, fue en una película, que decía que no comas. Él decía, degusta la comida. No quieras comer para llenarte y ya, qué barrigón quedé y ya no puedo ni caminar, ¿no? Sino ve disfrutando despacito, despacito. Entonces, aquí nos da un ejemplo en Hechos 16:14. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió su corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. O sea, Dios abre el corazón de nosotros y una manera de orar por las demás personas, que a veces las critica uno porque dice uno, ¿por qué no entienden? ¿Por qué no saben qué es lo mejor? A los familiares a veces los criticamos y los juzgamos y decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué siguen con cosas que no les dejan provecho y más en estos tiempos? Pero siguen ahí. Bueno, lo que hay que pedir al Padre en intercesión por ellos es que abra el corazón de ellos, que les abra el corazón para que puedan comprender y que puedan entender y que la palabra y que Jesús y que el verbo hecho carne les sea encarnado precisamente ahí en el corazón de ellos, para que lo puedan comprender. Porque uno ve la insensibilidad a veces de las personas, pero ellas no se dan cuenta. Tu familia a veces no se da cuenta, pero vemos que son insensibles a la voz de Dios y que son insensibles a la necesidad ajena. Pero si nosotros tenemos esa sensibilidad, es porque Dios es porque Dios ha hecho la obra en nosotros y la sigue haciendo y la va a seguir haciendo toda la vida. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, de la predicación del Evangelio. Pero es Dios que abre nuestro corazón para que estemos atentos y podamos recibir la revelación y podamos aprender, pero yo digo una cosa, ¿por qué a unos sí y a otros no? O sea, si Dios es bueno. Yo en aquel tiempo, cuando empecé a ir a la iglesia, por eso le digo que es lo que uno ha vivido, yo veía pues a personas, a jóvenes muy sanos ya, que ya tenían tiempo caminando en Dios y hasta el rostro se les veía diferente. Pero cuando empezó Dios a hacer la obra, yo le decía a Yevir, es que tengo tantos días que no fumo. No era ni mi amiga, bueno, era mi amiga o conocida, pero como convivía más con ella, le decía, oye, ya llevo 8 días que no hago esto, que no tomo, que no fumo. Para mí era un logro. Pero ¿cómo lo hizo Dios? Él nos atrae con esos lazos de amor, pero utiliza situaciones, circunstancias o personas que te van atrayendo a Él. Y de verdad que a mí me atrajo de una manera que yo decía, ya me levanté el domingo, pero no me duele la cabeza de la cruda que traía. Ya puedo disfrutar que ese dinero que gastaba, ya puedo tener dinero para comer. Porque a veces preferías
los vicios que el comer bien, que el alimentarte bien, en mi caso. Pero era Dios el que fue actuando de alguna manera. Pero para eso tuve que tocar el fondo de la alberca. Cuando yo iba a hacer un examen de admisión para la escuela, te tenías que aventar un trampolín de 10 metros y yo no sabía nadar. No de clavado, pero de pie así, o sea, te tenías que aventar. Entonces, a mí lo que me decían, caes hasta el fondo y te impulsas y sales. Tienes que tocar fondo para poder salir. Y a veces Dios te lleva, porque nada pasa desapercibido, que toques ese fondo para poder salir, pero lo hace con un propósito. No lo hace porque le encante, ay, lo voy a poner a que sufra, a que llora a causa del alcohol o de la droga o de los vicios de este mundo o de la enfermedad. No, Dios no quiere que estés así, pero para Dios es un ejercicio por el que tienes que pasar. Para Dios es un ejercicio. Es necesario que a través de múltiples o muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, porque si no, no entramos en el reino de Dios. Si todos estuviésemos bien, créeme la de que a lo mejor ni nos acercaríamos a orar. Si, si todas las cosas resultaran como para bien, o sea, que nunca tuviéramos necesidad económica, que nunca sintiéramos el miedo a la circunstancia que nos rodea, yo creo que no buscaríamos a Dios. Pero por eso Él pone circunstancias. Las cosas que ocurren, que los huracanes, las circunstancias, Dios las pone por alguna razón para que le busquemos. Y aquí acabamos de leer, te vas y te le arrodillas a un leño y sabes que ese leño no que te consigue el milagro de sanarte y luego ya buscas a Dios y Dios dice, pídele al leño, lo acabamos de leer. Pídele a la piedra que te salve de tu tribulación, que te saque de la angustia. Pero si nosotros lo hacemos, es porque Dios lo va haciendo en nuestra vida. Mateo 13, del 13 al 17, dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. O sea, dices tú, muchos pueden pensar, es malo Dios, es malo Jesús. A mí un interno me decía, no, que, ¿cómo puedes hablar de un Dios bueno? Siempre que llegaba eran las palabras que me decía. ¿Por qué Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y por qué vio con desagrado la ofrenda de Caín? Y siempre con eso me recibía. Dios es malo. Y si tú lees aquí, vas a decir, no es que Dios está haciendo acepción de personas, pero yo más bien le entiendo, es que es un Dios de tiempos, que el tiempo que le tocó a Dina, a lo mejor es diferente al de Irma, y el de Julio es diferente al de Raúl, aunque son hermanos, ¿eh? Y el de Angelina es diferente al de Enrique, aunque son esposos. A lo mejor Angelina ya está bien entregada y gloria a Dios y todo. Y Enrique, es un ejemplo, Enrique, ¿eh? No es verdad. Pero dice, él les habla por parábolas, pero precisamente les hablaba por parábolas para que no entendieran. Dices tú, ¿por qué? ¿Por qué no quiere que entiendan? Porque no es la hora de que entiendan. Los tiene que llevar a otro escalón o a otra circunstancia para que puedan entender. ¿A cuántos de nosotros nos hablaban la palabra de Dios y no entendíamos nada? Porque no era nuestro tiempo.
dice, y oyendo, dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero esta palabra es para nosotros ahorita. En el verso 16 dice, pero bienaventurados vuestros ojos. Bienaventurados vuestros ojos de Cristina, de Abigail, de Raúl, de Alejandro y de todos. Bienaventurados vuestros ojos porque ven. O sea, estamos viendo a Jesucristo. Y dice usted, ¿a poco ha visto a Jesucristo? Yo siempre les digo que cuando voy a la cárcel lo estoy viendo. ¿Cómo lo estoy viendo? A través de cada preso. Estuve preso y vinieron a mí. Tuve hambre y me dieron de comer. Jesús está en cada enfermo del hospital. Jesús está en cada preso. Jesús está en cada persona que tiene necesidad. Y por eso nosotros experimentamos eso. Estoy visitando a Jesús. Estoy yendo a la cárcel a ver a Jesús. Por eso dice, bienaventurados los ojos que ven, dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. O sea, de aquel tiempo muchos hombres que eran justos quisieron ver lo que nosotros vemos ahorita. Pero dice usted, no veo nada. Pues vea acá dentro su vida pasada y ahora véala. Y va a ver que sí va a haber algo. Sí va a haber algo. La número 5 dice, es el Padre que abre el entendimiento para que comprendamos las escrituras. Es el Padre que nos abre el entendimiento. Ay, es que tomé un curso de teología. Ay, es que me fui al instituto bíblico. Mira, yo conozco por nombramiento pastores y ya andan dándole vuelo a la hilacha, que estudiaron, que saben el griego, que saben el arameo y el arañeo y todos saben. Pero ahí estás, ahí están. Usted y yo somos privilegiados, que tal vez no fuimos al instituto bíblico, aunque estamos estudiando parte del instituto, pero por eso don Jaime decía, de verdad, yo no le doy ningún papel, no le gustaba dar ningún papel, ¿eh? Los que ya tienen, pues, papel de pastor o lo que tú quieras, es porque gobernación lo pide. Pero él me decía, ¿para qué les damos un papel? Te aseguro que de todos los de 100 o de por los que yo conozco que tienen su título de pastor o de pastora, ninguno está haciendo lo que Dios le ha mandado hacer. No lo hacen. Pero es que cuando estuve allá y que no estoy en contra de eso, tampoco, ¿eh? No estoy en contra del instituto. Lo que te quiero decir es que tenemos que tener cuidado porque el oficio de pastor no es, más bien es un oficio el de pastor o el de profeta, es un oficio. No es un nombramiento que te dé nada más para charolear por ahí, ¿no? Entonces,
pero es el Padre el que abre el entendimiento para que comprendamos las Escrituras. Lucas 24:45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Los discípulos, fíjate, ya estaban viendo a Jesús resucitado. Pero ¿por qué no creían si ya lo estaban viendo? ¿Se acuerdan de esos dos que iban por el camino a Emaús? O sea, no lo conocían tampoco. Y no le conocían porque dice que los ojos de ellos estaban velados para que no lo vieran. Y solo Jesús nos puede quitar la ceguera espiritual para ver. Pero ellos no veían hasta que se fueron a quedar ahí a donde con él. Entonces ya Jesucristo se le reveló, pero esa fue obra del Padre. Entonces, ellos a veces no, ni siquiera ya lo veían que había muerto, que había resucitado, y todavía no creían. Hasta que les abrió Dios el entendimiento para que pudieran comprender. Por eso, la oración para nosotros, Dios, abre mi corazón, abre el corazón para cada uno de nosotros, que podamos comprender aquí dentro de nosotros la Escritura, que podamos conocerte a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Nada tiene que ver con circunstancias externas. Yo platicaba con unas personas y les decía, si los demás son impuntuales, tú no te fijes, ay, es que siempre llegan tarde. No, no, no. Si los demás llegan tarde a tu trabajo, tú llega puntual a tu trabajo. Si el patrón no te dice nada, tú hazlo porque eres una persona responsable para ti mismo. Si los otros tiran basura en la calle, es que todos la tiran ahí, todos la tiran por convicción propia, tú no la tires. No sigas como los borregos, como los demás, ahí es que todos lo hacen, todos, no. No les digo a ustedes, obviamente, pero de verdad tenemos que tener esa revelación propia. Cuando Cristo se te revele a ti, o cuando se nos revele en cada situación, es algo muy propio que Él hace aquí. No quieras hacer lo que los demás hacen, porque tú eres afortunado si Dios te dio algo a ti. No te vuelvas al mundo, que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Yo he conocido en las empresas donde he andado empleados bien trabajadores, bien responsables, pero entra un gerente y los echa a perder. Entra un gerente y los echa a perder. Fíjate, en vez de que fuera el ejemplo. Por eso, Dios quiere una formación individual para cada uno de nosotros. Una formación cristiana, pero individual, porque Dios es personal en cada vida. Dios es personal en la vida de cada uno de nosotros. Él quiere tener una relación personal basada en el sacrificio de Jesucristo. Muy personal. ¿Que por qué aquel? No, es contigo, Gerardo. ¿Que por qué a aquel le das y a mí no? Es contigo, Gerardo. No es con nadie más, es algo muy personal. Por eso es el Padre el que abre el entendimiento. Ora para que el Padre le abra el entendimiento a tu familia, a tu amigo, a tu vecino, a tu papá, a tu mamá y a todos aquellos que aman. Que Dios les abra y el entendimiento. Que si es necesario que los quebrante ahorita como escuchábamos, una alabanza, sí, que te quebrante, que nos quebrante,
pero que nos libre del infierno, o que los libre del infierno. Eso es, o sea, es mejor la varita de la corrección, porque la corrección te cambia el rumbo de tu vida. Porque si eres hijo, vas a ser castigado. Pero si no eres castigado, es porque eres bastardo. La Biblia lo dice. La número 6 dice, es el Padre cuando a Él le agrada que nos revela a Jesucristo. Por eso, ¿cuándo? Nos habla de un tiempo. Es el Padre cuando a Él le agrada que nos revela a Jesucristo. Gálatas 1, 15, 16 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que lo predicase entre los gentiles. Fíjate, cuando agradó a Dios, o sea, usted y yo estábamos apartados desde el vientre de nuestra madre. O sea, para vivir estos tiempos, Dios nos apartó y dijo, un día 28 de enero, no es 29 hoy, ¿verdad? Ya iba con la canción de Lamberto Quintero. Oh, ya, apenas que se me había olvidado. Pero un día 29 de octubre, íbamos a estar nosotros aquí. Él ya había apartado eso, pero a él le va agradando cada día ir haciendo algo en nosotros. Nos va abriendo los ojos cada día más para que crezcamos espiritualmente. Pero es Él que se va agradando en nosotros y dice, le voy a dar otro toque, le voy a dar otro toquecito allá y allá, algo más, otra revelación que lo pueda entender, que lo pueda comprender. Entonces, es algo que viene porque al Padre le agrada y es en el tiempo del Padre. Y es en el tiempo de Dios, no en el de nosotros. Claro, pues es en el tiempo del Padre, ¿para qué leo? Es un mandamiento que leas. Pues es ¿para qué predico? Es un mandamiento que prediques. Tú predica y predica. Imagínate Moisés, ¿cuántas veces fue a Faraón y que Dios le dijo, voy a endurecer su corazón? Voy a endurecer su corazón. Ya estaba ese hombre, el manso, el hombre más manso de toda la tierra, Moisés. Ve y dile que deje ir a mi pueblo, pero no te va a escuchar porque yo voy a endurecer el corazón. Pero ahí va Moisés, obediente, hasta que agradó el tiempo de Dios. Pero dice, porque ustedes tienen que salir, los va a dejar ir, pero con grandes maravillas. O sea, una maravilla, la plaga de sangre. Otra maravilla, la plaga de langosta. Otra maravilla, la plaga de piojos. La plaga del ganado. Todas esas plagas fueron maravillas, fueron situaciones difíciles para el pueblo de Egipto, pero fue la única manera que dejaron ir al pueblo de Israel. Y aún así, cuando lo dejaron, se arrepintió Faraón y los fue a perseguir. Y fue cuando Dios hace que pase su pueblo abriendo el mar. O sea, todo esto dices tú, pero ¿para qué hace Dios tantas cosas? Pues para dejarnos enseñanza y para dejarles enseñanza a ellos, para mostrar quién es el jefe, para demostrar quién es el creador de los cielos y de la tierra, para mostrarnos que Él es el único y soberano Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Eso es lo que nos quiere enseñar. No hay nadie como Él.
Qué bendición, pero qué bendición saber que si hemos recibido a Cristo y lo estamos buscando, es porque le agradó al Padre. O sea, imagínate nosotros como seres humanos hay gente como que tenemos cierta empatía más que con otra, ¿no? Tenemos que ser honestos, ¿no? Yo llego con un cliente y digo, me la paso bien a gusto. Y a veces llego de verdad, ¿eh? En cuanto llego y están comiendo, don Gerardo, véngase a comer. O a veces yo les invito el refresco, o a veces yo les invito los tacos, o a veces un pan o lo que tú quieras, pero me la paso bien. Y hay veces que llegas con uno, que yo he llegado hasta con un pan como que tratando de llevármela bien. Y yo, ¿por qué me trae pan? Ah, no le vuelvo a traer, pues. Sí. Entonces, hay veces que con unos hasta nos da flojera de ir con unos clientes. A mí me da flojera con unos ir, pero hay con otros que voy y aunque no me compren, me la paso bien. Pero qué bendición que Cristo se ha fijado en nosotros, que Dios se ha agradado en nosotros. Eso es una gran bendición. Que Él dice que el que te toque está tocando la niña de sus ojos. ¿Cómo nos protege Él? Y la número 7, y aquí termina esto, dice, es por eso que ya recibimos revelación y entendimiento. Es por eso que ya que recibimos revelación y entendimiento por gracia, que debemos ocuparnos en conocer más a Jesús. Si ya Dios nos ha dado todo, reveló a su Hijo Jesucristo en nosotros, ahora hay que ver, hay que ponerle interés, a ver qué más tienes, a ver qué más hay para con nosotros, en conocerlo más, pasar tiempo con Él, leer la escritura, escuchar predicaciones, o sea, todo tiene que ver con conocerle. Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Imagínese que Cristo llegara ahorita, ¿qué nos encontraría pensando, haciendo? ¿Qué haría? Tenemos que ocuparnos en nuestra salvación. Yo diría, mira, muchos dicen que por la puedes perder la salvación. Yo diría que no la pierdes. Si de veras eres salvo, no la vas a perder. Porque Dios, ahorita lo decía Julio, no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. O sea, algo que Él te dio, no te lo quita. O sea, algo que Dios te dio, no te lo va a quitar. No te va a quitar ni su amistad. ¿Cómo le dijo Él a Judas cuando lo iba a entregar? ¿Cómo le dijo? Amigo. ¿Y tú crees que Jesús le dijo las palabras de aquí para afuera? No. Jesús se mostró amigo con alguien que lo traicionó y se sigue mostrando amigo contigo y se sigue mostrando amigo para conmigo. Él es nuestro amigo, pero todo lo que produce, todo lo que sucede, todo lo que acontece en nosotros es por la buena voluntad de Dios.
es por la buena voluntad de Él. Segunda de Timoteo 2:1 y 2 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Dios dice que Él ama a los que son justos y también ama a los que son injustos. Él les da de comer a los que son sus hijos, pero también les da de comer a los que no lo son. Tiene misericordia. Pero tenemos que orar para que todos los que conocemos de Cristo, de verdad nos ocupemos en la salvación. Como todos dicen, ¿no? Que es como una plantita que debemos de disfrutar esa salvación, andar en los caminos de Dios para poderla disfrutar. Y yo pongo el ejemplo, que a veces en una familia hay tanto enojo, tanto rencor, tanta situación, que cada quien por su lado. Yo dejé de hablarme con un hermano, pero no por enojado. Creo que en 40 años nada más lo vi como unas 3 veces cuando mucho, pero no por enojado. Y yo veo muchos que son hermanos y aún siendo hijos de Dios, siendo cristianos, pintaron su raya con su papá, con su mamá, con su hijo. Y esto digo, no puedes estar así. No puedes estar así. Pero Dios es el que pone en nosotros. Pero si ya se nos ha revelado, entonces tenemos que ocuparnos en disfrutar la salvación, lo que Dios ya nos ha dado. Romanos 15:20 dice, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no por donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para edificar sobre fundamento ajeno. Y Efesios 1:15-17 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, que Cristo se nos revele cada día. Ahora, si ya tenemos todo esto, ¿qué es lo que debo de hacer? Debo de poner una fuerza, yo digo al máximo. Cada quien se esfuerza en algo. Yo veo a mi familia, a mis 3 mujeres y un camino, que son bien esforzadas. Las veo trabajando de veras, cada quien en su área. Pero yo no soy tan esforzado en lo que ellas hacen. Ellas son como que más mentales, ¿no? Intelectuales. Todo le hacen, pero a lo que me refiero es que hay cosas que ellas se esfuerzan en que yo no. O sea, las 3 hablan por lo menos inglés. Y yo no puedo, ¿no? Por más que le hago, mis labios no se acomodan y no puedo. Y yo puedo ver cómo tienen ese esfuerzo en todo esto. Y hay otras cosas en las que yo me esfuerzo. Entonces, dice, esforcémonos pues en orar. O sea, trayendo a este ejemplo, pero a lo espiritual. Orar, orar, orar sin cesar. Es lo número 1, pero a veces es en lo que más fallamos. Yo digo, es como el soldado, ¿no? Su número 1 es el arma, porque se tiene que defender
y a veces se le olvida. Esforcémonos pues en leer, leer, leer la palabra, leer. Ahorita mira, ahí en la página de la fundación hay hasta para que pongas en tu pantalla la Biblia, así poder leer con voz, ya que nos gusta ver televisión. O sea, todo esto ahí leer, en congregarnos donde dos o tres están reunidos. Testificar, o sea, testificar, yo te decía, pues es que no sé predicar, hermano, ¿cómo no? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Es lo que tienes que hablar, testificar. Aprender, una cosa es leer, pero otra es aprender también el escribir, buscar definiciones. Por más simple que te parezca la definición ahí, si no la entiendes, búscale. A ver, ¿qué quiere decir Nabucodonosor? Búscalo. ¿Qué quiere decir impío? Búscalo. Todo eso hay que buscarlo. Y también enseñar a otros, servir y vivir de acuerdo a sus propósitos. ¿Cuáles son esos principales propósitos? Los principales propósitos por los que Dios nos creó son adoración. Y acuérdese que la adoración no es tan solo lo que hacen los chavos aquí enfrente, cantar, tocar una guitarra. Eso es parte de la adoración. La adoración es parte cuando tú tienes una relación personal con Dios y te arrodillas, tal vez cantando, levantando las manos, orando, repitiendo algún versículo bíblico. Pero la adoración también tiene que ver con un cambio radical de vida. Le adoramos cuando le obedecemos. Le adoramos cuando hacemos bien cuando hacemos bien el trabajo, cuando somos puntuales en el trabajo, cuando hacemos un trabajo por excelencia. Le adoramos cuando no somos glotones, cuando no nos embriagamos. Todo esto tiene que ver con la adoración. No crea que nada más es cuando estamos aquí, levanto mis manos y luego salgo a la calle y me bajo las manos y me porto como cualquier persona. No. Entonces, tiene que ver con una entrega a la adoración. Luego, otro de los propósitos son comunión. ¿Comunión con quién? Con Dios. Y te habla de una común unión, el estar unido a Cristo y el estar unido a tu hermano, a la iglesia. A veces como que en estos últimos tiempos, a nivel mundial, y eso por los videos que veo y por lo que sucede, como que el tener una comunión con el hermano, como que ya no, como que se está perdiendo, ¿no? Como que esta comunión que tienes que tener con los hermanos, el partir el pan, el tener esa coinonía como que se pierde. Pero si Dios nos habla, hay que volver otra vez a retomar esto. El tomar un café juntos. Bueno, aquí por lo menos las mujeres se van de vez en cuando, se han ido, ¿no? A tomarse su cafecito. Bueno, hay veces que de vez en cuando también con otros, ¿no? Pero esto tiene que ver con la comunión. No solo, la comunión no es solo a recibir la palabra de Dios, sino a platicar, a convivir un ratito. Y luego que viene el discipulado.
El discipulado que viene de la palabra disciplina, el que te disciplines a llevar sistemáticamente un estudio de la Biblia con otras personas. Es discipular a otros y a la vez te discipulas a ti mismo cuando das el discipulado. Discipulado. Pero ministerio. Hay un solo ministerio. El único ministerio del que te habla la Biblia es el ministerio de la reconciliación. Pero para reconciliar a una persona, ya hay diferentes maneras de hacerlo, de acuerdo al lugar donde Dios te mande y de acuerdo a la necesidad a donde Dios te mande. A unos los ha mandado a hospitales, a otros a evangelizar en la calle, a otros en una iglesia solamente, pero a otros los ha mandado a lugares, colonias o lo que tú. Pero todo lo que se hace, si se le da un pan a la persona, si se le da un cuaderno, si practicas algo con él, es con el fin de que conozca de Cristo. El ministerio de la reconciliación. Yo tengo el ministerio de ir a recoger el pan. Bueno, es el ministerio de la reconciliación, porque a través de ese pan muchas personas van a bendecir, muchas personas se van a bendecir y ellos van a darle gracias a Dios. Y ellos van a conocer de Cristo. Ministerio y el evangelismo. El evangelismo, pues es para todos aquellos que no conocen de Dios. Pero ya Dios ha revelado a su Hijo Jesucristo en nosotros. Y por eso estamos aquí. Si ya recibimos lo que se necesita para obedecer y vivir conforme a lo que manda Cristo, pues ahora sí que lo único que es empezar a hacerlo. Porque ya cuando tienes a Cristo y cuando se te revela, pues entonces ya sería una desobediencia. Ya sería una desobediencia, ¿no? Que dices tú, no, pues no lo quiero hacer. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la Biblia, le es pecado. Y pues vamos a darle gracias a Dios. Gracias a Dios porque nos trajo este día aquí. Y ahorita que oremos, pues usted piense allá en su familiar, en la persona que ama y que usted ha estado orando durante años, tal vez, días, meses o no sé, usted sabe, pero que usted quisiera que llegara a los pies de Jesús. Usted menciónele ahí a Jesús, aunque sea en el pensamiento, a esa persona que quiere usted que llegue a los pies de Cristo, así como usted ha llegado. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, postramos nuestro corazón ante ti en esta mañana, Dios, en gratitud primeramente, porque tú ya te has revelado a nuestra vida, porque tú nos has revelado a tu Santo Hijo Jesucristo, a cada uno de nosotros. Y es por eso que estamos congregados aquí, Padre, porque tú has puesto en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y aún, Padre, aun cuando tú permites, Padre, que hagamos deporte, que hagamos otras actividades, Padre, de esparcimiento, tal vez el salir a una plaza, convivir como familia. Sabemos que tú lo permites y que tú estás en medio de ellos, Padre. Pero que nada en lo absoluto ni nadie nos quite el hacer lo que tú nos has mandado hacer. Por más bueno que sea, por más que se vea que no tiene nada de malo, Dios, pero si eso nos quita una comunión contigo, Dios, te rogamos que tú
reveles a tu Hijo Jesucristo, para que podamos hacer lo que tú nos mandas hacer. Te pedimos por ese familiar, Dios, que no ha querido conocerte tal cual y como tú eres, que no ha querido conocerte como ese único y sabio Dios, como ese Padre único, como ese Padre amoroso, como ese Padre en el cual única y exclusivamente hay salvación y vida eterna. Muéstrate a ese familiar, a ese hermano, a ese amigo, a ese esposo, a esa esposa, a esos sobrinos, a esos primos, a esos amigos y a esa gente, Padre, con la que tenemos convivencia. Abre su corazón de cada uno de ellos para que te reciban como el único y suficiente Salvador. Y aún a nuestros hermanos que ya son parte de la iglesia, Dios, abre su corazón para crecimiento, para que pongan sus ojos solamente en ti, para que te pongan a ti como primer lugar antes de cualquier otra cosa, Dios, y que anhelen conocerte cada día más, que no encuentren ese regocijo, que no se deleiten, Padre, en otra cosa como se deleitan en ti, que te busquen como con esa hambre, con esa sed de justicia, porque solamente en ti seremos saciados. Gracias te damos porque sabemos que tú escuchas nuestra oración y porque a su tiempo tú vas a hacer la obra en cada uno de ellos, Padre. Ábreles su corazón, ábreles el corazón para que puedan entender tu palabra, ábreles el corazón para que el Verbo hecho carne haga su obra en cada uno de ellos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pues estamos despedidos, pero les sigo recordando que ya nos aumentaron las mujeres en Amatlán. La recorrieron todas y creo que eso hasta una oportunidad para que todas las mujeres del estado, las que están presas, puedan conocer de Jesús, porque ya las concentraron a Amatlán. Entonces, parece que fue ayer, de verdad, que juntamos para llevarles, ¿verdad? De verdad, ¿cómo se fue el año, eh? Ni siquiera lo entendimos. Por eso dice que si aquellos días no fueran acortados a causa de los escogidos, nadie sería salvo. Entonces, estamos en la recolección de papel de baño, de pastas de dientes, jabones, jabón también de baño, pero que sea, digo, de lavar, pero que sea de barra, es el que dejan entrar, desodorantes, de bolita, pasta de dientes, cepillos, todo eso. Acuérdate lo que dice el Señor Jesucristo. El que da al pobre, a Dios le está prestando. ¿Y sabes qué? Si tú le prestas a Dios, te lo paga hasta con intereses. Así es nuestro Dios. Entonces, acuérdate de Jesús que está preso. Acuérdate de Jesús que está preso en cada mujer, en cada hombre, en cada joven que están allá. Y vamos a hacer algo porque ya es noviembre y se va rápido. ¿Sí? Entonces, pues que Dios bendiga sus vidas, les prospere en todas las cosas, así como prospera su alma. Amén.